Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Sonsoles, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy asustada porque el cartel es alucinante. Os doy la enhorabuena por aunar a tantos profesionales de lugares diversos y voy a Sí. ver si llego a la altura, porque ha Oh, estado pero por antes supuesto, Lucía magnífica, a la cual la doy la maravillosa. enhorabuena y lo que queda de día. Así que muchísimas Sí, gracias por la invitación. gracias por aceptar. Adelante. Bueno, voy a compartir pantalla. Y antes nos hemos escrito a lo largo del día, porque una de las cosas que estaba viendo a lo largo de las charlas, ¿no? Era la posibilidad de ver un poquito más allá de lo que ya habían comentado, estaban comentando los compañeros, ¿no? Yo voy a unar una parte interesante, de hecho hay alguna pregunta sobre enfermedad renal crónica, pero sobre todo me voy a centrar en personas trasplantadas porque muchos de los aspectos que van a tratar los compañeros, como es la parte oncológica, la parte de hipertensión y otro tipo de patologías, son propias también de la enfermedad renal crónica. Pero la verdad es que todas ellas son de trasplantados. Por ello, me voy a centrar principalmente en esto, aunque estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer en el momento que bueno, la jefa nos ponga aquí en lo que es la charla como tal, ¿no? Yo vengo a hablaros de algo que, bueno, pues quizá muchos de vosotros no hayáis visto o no hayáis concebido nunca, porque no es un aspecto, no es una temática muy habitual, pero sí que es cierto que es muy importante, ¿no? Yo hace unos años estuve allí en Chile, ¿no? Y me comentaban que no tenían programas de ejercicio físico para enfermos renales crónicos y decía, esto no puede ser cuando Chile tiene un porcentaje de enfermedad renal crónica enorme. Pero me llamaba aún más la atención que es uno de los países que se han puesto las pilas a nivel de trasplante, pero tampoco existe un programa de ejercicio físico o de entrenamiento propio en el país. Entonces, bueno, pues me invitaron a hablar un poquito de esto y bueno, pues ahora vengo a hacer, ¿no?, la DJ evolución de ese momento porque las cosas van mucho más allá de lo que pasaba hace 2 o hace 3 años. No me voy tan allá, sino de la actualización, ¿no? De qué se está haciendo ahora y de qué es lo que podemos hacer. Y siempre suelo empezar con una diapositiva, una foto que realmente represente el día a día de mi trabajo, que es entrenar a personas que están en una situación de pre o post trasplante, mucho enfermo renal y mucho trasplantado renal, pero también tengo personas de esta situación, las cuales tienen mi edad o son más jóvenes y han tenido una segunda oportunidad. Por eso me encanta decir que entreno las segundas oportunidades. Y hay mucha gente que dirá, ¿esto qué es? O sea, esta mujer, ¿qué nos viene a contar aquí? Bueno, pues yo vengo a contar que la vida al final es un cúmulo de cosas, de circunstancias, de situaciones, pero sobre todo de oportunidades. ¿No? Lo primero de todo es dar el mensaje de que muchas personas necesitan de los demás para tener una nueva vida, para que sean donantes, para que tengan una segunda oportunidad. Y llegamos de un sitio a otro, pues teniendo esa conexión entre profesionales, como os digo, y entre personas. Por eso yo os doy las gracias, ¿no? Yo estoy ahí en España, trabajamos conjuntamente con Latinoamérica y con Centroamérica y por eso os agradezco que nos invitéis porque nuestro trabajo aquí en España está derivando en otros países y eso es magnífico, ¿no? Que os podamos contar, que nos podamos nutrir y que pues bueno, podamos ver las formas y las posibilidades de trabajo en diferentes lugares. Por tanto, reitero mi agradecimiento y espero que esto que os voy a contar, que es muy práctico, os venga bien sobre todo para concienciaros de la importancia que tiene un trabajo deportivo, un trabajo de entrenamiento y un trabajo de rehabilitación conjunto con el graduado, con el licenciado en ciencias del deporte, con otro tipo de profesionales, tanto del ámbito sanitario como de la ingeniería, incluso de la tecnología, para mejorar la vida de las personas. Por eso yo he venido a contaros varias cosas, ¿no? ¿Por qué es interesante esta temática? ¿Qué es lo que deberíamos de saber, de conocer, de practicar? ¿Cómo realmente todo eso lo puedo llevar a cabo para entrenar a este tipo de personas? ¿Y por qué? Bueno, pues en mi caso yo lo hago posible. Igual que cuando os comentaba que iba a Chile y me sorprendía que nadie hiciera de forma
global, ¿no? Un entrenamiento, un programa para los hospitales del país para llevar a cabo una mejor vida de los pacientes, pues bueno, yo siempre animo que si no hay algo y es necesario, habrá que hacerlo. Pero hay que tener todo lo anterior para poderlo llevar a cabo, por supuesto. Y cuando hablamos de trasplantes, cuando hablamos de enfermedades crónicas, siempre nos suelen venir a la mente personas que son muy interesantes, ¿no? O que son muy conocidas. Todos estos que veis en las fotos, ya sean personas del ámbito empresarial, personas del ámbito de la farándula, deportistas, todos ellos han sido trasplantados. Y si os dais cuenta, muchos de ellos también han sido deportistas y de hecho han vuelto al deporte tras el trasplante o han tenido una enfermedad renal crónica y han vuelto a la circunstancia bueno, que nos compete hoy, ¿no? Que es el ejercicio físico. Pero no todo es bonito en todo este proceso. De hecho, nosotros vamos a hablar de las personas que tienen una segunda oportunidad, pero os decía antes que también bueno, pues podemos tener situaciones un poquito adversas y creo que también esto hay que comentarlo. No todo es la prescripción de ejercicio, sino que también tenemos que ver que trabajamos con personas y que hay personas que a nivel de salud a día de hoy no lo están pasando bien por la situación de COVID que tenemos, porque están esperando un trasplante y ha disminuido mucho la tasa en otros países. Aquí en España vamos otra vez enfilados, ¿no? Para arriba, exponenciales, pero eso también hay que tenerlo en cuenta porque es lo que realmente vamos a ver en nuestro día a día. Por eso tenemos que concienciar el por qué entrenamos a ciertas personas y para qué entrenamos a ciertas personas. Y las entrenamos para mejorar su vida, pero sobre todo tenemos que contar con la sociedad para que tengan esa segunda oportunidad. Yo no puedo entrenar personas trasplantadas si no han podido sobrevivir porque no haya donantes. Por tanto, espero que todas las personas que están ahora mismo conectadas lo sean y puedan tener la grandísima oportunidad de tener un capítulo nuevo en la vida de alguien. Y no será uno, sino serán 6 o serán 7 o serán todos los órganos vitales que puedan trasplantar, ¿no? Aquí en España estamos en una situación muy buena a nivel sanitario porque somos el primer país del mundo en donación y porque cada vez, y sobre todo desde el año 2017, vamos, como decía, más hacia arriba, ¿no? Somos ese primer país del mundo en donación, pero es muy curioso que no tenemos ningún tratamiento que sea muy enfocado a bueno, a una actividad mucho más activa y eso pues llama bastante la atención. Sabiendo y adelantando, y hago spoiler, que todos los trasplantados de órgano sólido, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, todas las personas que están en diálisis tienen una mejor calidad de vida siempre y cuando sean más activas. Por tanto, llama mucho la atención que aunque somos los primeros del mundo en donación y eso es fantástico, nos queda mucho por recorrer. Por eso tenemos que aprender de otras personas, de otros profesionales y de otros países, por supuesto, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta que es esto de un trasplante. ¿Por qué estoy en una lista de trasplante? Me pueden trasplantar, pero me pueden trasplantar los órganos vitales, por supuesto. De hecho, si estoy en una lista es porque lo necesito para sobrevivir. Y hay una intervención muy grande, muy grande a nivel quirúrgico. Y eso nosotros, como profesionales del ejercicio, tenemos que conocer qué es lo que hacen los cirujanos ahí dentro, qué es lo que hacen los intensivistas para dar vida a otra persona con parte del cuerpo de otra. Y esto no es solamente la parte quirúrgica, que como veis es muy heavy, dependiendo del órgano trasplantado. Vemos arriba el corazón, el riñón, estamos viendo los dos pulmones, incluso ¿no? les dan aire para que sigan funcionando y luego poderlo meter en el cuerpo de otra persona. Y esto es la primera parte que nos encontramos cuando tenemos a una persona con un trasplante. Ha tenido que pasar por una situación de estas características. Pero la otra cosa que tenemos en cuenta es la medicación. Y es que todos los trasplantados con trasplante de órgano sólido tienen una medicación inmunosupresora. ¿Esto qué quiere? Bueno, todos, el 99% de ellos. Pero ¿qué ocurre con esto? Que nos da una segunda oportunidad, pero también es una medicación que al tomarse de por vida y al tener una disminución del sistema inmunitario, lo que hace es que, bueno, por un lado nos destruye bastante y por otro lado nos crea una nueva vida. Nos da la vida, pero como digo, los efectos secundarios pueden ser bastante complejos.
Entre ellos puede haber un montón de alteraciones, ¿no? Y esto a nosotros en el entrenamiento nos afecta mucho, porque son personas que tienen como efecto secundario todo lo tóxico que te puedas imaginar, desde que sale más vello hasta que tienen neurotoxicidad, se les olvida las cosas, tienen posibilidad de tener mucho temblor, sobre todo en las manos, y esto nos afecta muchísimo en el entrenamiento, porque la intensidad siempre va a exacerbar esa situación si no está bien controlada, ¿no? Tienen muchas diarreas, sobre todo cuando hacen deportes o hacen disciplinas que la intensidad es muy alta, tienen nefrotoxicidad, y ya no os cuento aquí cuando son trasplantados renales, ¿no? Incluso que antes hayan estado en diálisis, pero también desemboca en situaciones como la diabetes y como la hiperlipidemia, que ahí ya nos afecta directamente en la comorbilidad que pueda tener la persona con la que me encuentro en los entrenamientos, ¿no? O sea, tienen una segunda oportunidad, tienen una intervención muy grande a nivel físico, ¿no? Y afecta a nivel anatómico, afecta a nivel farmacológico, y esto ya desencadena que el sistema inmunitario esté muchísimo más bajo, pero también eso me limita en todas estas cosas y sobre todo en algo interesante, y es que no puedo permitirme el lujo de que haya una inflamación, y digo lo del lujo entre comillas, que haya una inflamación por el mero hecho de hacer entrenamiento y de hacerlo de una intensidad determinada, porque no pueden tomar ciertos fármacos como son los antiinflamatorios. Tienen que ser prescritos por un médico. No es como nosotros de, bueno, tenemos agujetas, pues no tengo ningún problema, me tomo un antiinflamatorio y ya está. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las cargas. Por ello, ¿qué tenemos que conocer principalmente? Bueno, pues lo primero de todo, saber quiénes son, cuál es el perfil de esas personas, y yo incido mucho, mucho, mucho en la calidad de vida, siempre. ¿Qué tengo que conocer de ellos? Todo lo que veíamos antes de una forma muy, bueno, pues muy global, pero sobre todo, ¿qué es lo que necesita esa persona a nivel de ejercicio? ¿Y qué es lo que necesita? Puede ser que pueda subir una escalera porque lleva sin subirla muchos años hablo, o que venga de una situación de estar 20 años enchufado en una máquina en diálisis 3 días a la semana durante 4 horas, y eso ha dificultado totalmente su vida social, y antes quería hacer una cosa y ahora quiere hacer otra. Y la calidad de vida es siempre el pilar fundamental de cualquier entrenamiento con una persona que tiene una segunda oportunidad. Eso al menos es mi forma de pensar y mi forma de trabajar en el día a día. Porque si no sabemos cómo es esa persona, por muchos artículos que leamos tenemos mucha dificultad a la hora de abastecer la dosis exacta para esa persona y para lo que necesita. No solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel de calidad de vida, como os decía. Por eso pongo estas dos fotos, ¿no? Una es más el vamos a utilizar el ejercicio como tal para saber los efectos que puede tener el mismo a nivel fisiológico, a nivel bioquímico y a nivel funcional en esa persona, pero no podemos olvidar el cómo se encuentra, ¿no? Nosotros cuando iniciamos los programas de entrenamiento, y luego os lo mostraré, tenemos un cuestionario inicial que está muy enfocado en la calidad de vida. ¿Tú qué esperas del servicio que yo te voy a dar? Porque yo no te voy a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer, pero si te tengo que decir que sí o que no, tengo que justificarte por qué. Porque si no, es inviable que vayas a entrenar conmigo, ¿no? De hecho, nosotros siempre nos pondríamos en la mano de alguien que controle mucho de lo que está hablando y lo que está haciendo, y sobre todo que tenga mucha experiencia, ¿no? Pues es lo que nosotros intentamos hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Cuando yo voy a las salas de diálisis y les ponemos el pedalier o hacemos trabajo con elásticos con ellos, y lo haces incluso con cargas un poquito más altas, tienes que justificar por qué realmente, estando en una sesión de diálisis, estás en una lista de trasplante y todavía no he llegado, dices, es que tienes que llegar en la mejor condición posible, sobre todo muscular, para que después del trasplante tengas la mejor calidad de vida. Y eso hay que explicárselo, y por eso consideraba que, bueno, la necesidad de contaros el qué tengo que saber, qué tengo que conocer y sobre todo qué tengo que practicar es muy importante, ¿no?
tengo que conocer sobre todo la situación con la que me voy a encontrar. Y os decían, podemos encontrarnos personas que se pongan en contacto contigo porque quieran mejorar una marca, porque quieran hacer una prueba deportiva, un ultra trail, porque quieran hacer lo que sea, pero necesitan salud para ello. Y una de las cosas que nos encontramos los entrenadores cuando sobre todo estamos con personas con enfermedad renal crónica, que ahora tienen un tratamiento renal sustitutivo con un trasplante renal, es que nos podemos encontrar esta situación. Esto es una fístula funcionante. ¿Esto qué es? Esto es que una persona con una enfermedad renal crónica, cuando los riñones disminuyen la función por debajo del 10%, tiene la opción de esa persona ser trasplantada o de ser dializada en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. En hemodiálisis supone que durante 3 días a la semana, 4 horas, es el estándar. También os digo que tenemos personas que se dializan todos los días de la semana, pero en este caso en concreto, y lo normal a nivel internacional, es que 3 días en la semana, durante 4 horas cada uno de esos días, vayan al hospital o dentro de su domicilio y tengan una máquina dializadora. Esta máquina lo que hace es filtrar la sangre durante esas 4 horas aproximadamente 10 veces, pero ¿qué ocurre? Que no te da una función renal esta máquina. Lo que hace es que te filtra la sangre para que tú no tengas tanta toxicidad dentro de tu cuerpo, dentro del torrente sanguíneo. Pero ¿qué ocurre? Que para que la sangre salga a la máquina y vuelva, lo más filtrada posible, necesitan hacer una cirugía menor que se llama fístula o acceso vascular. Este acceso vascular a lo que hace es juntar una vena con una arteria, ¿no? Y el resultado en la mayor parte de las situaciones de fístula suele dar una situación así, y es decir, que se inflama, ¿no? Se hipertrofia, mejor dicho, los vasos sanguíneos, de tal manera que parece que tienen como una boa, ¿no? O una serpiente en el brazo, ¿no? Tenemos de este tipo, hay otros un poquito diferentes, ¿no? Y veremos más, pero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer a nivel de entrenamiento si yo esto lo tengo en mi cuerpo, si un paciente o si un cliente esto lo tiene. Sobre todo, ¿por qué? Porque la fístula, cuanto más grande sea, mayores posibilidades tengo de que esa persona haciendo actividad física se fatigue. ¿Por qué? Porque el consumo que tiene su cuerpo y la necesidad que tiene toda esa tubería, todos esos vasos sanguíneos, es muy grande. Por tanto, la capacidad, el gasto cardíaco que necesita es mucho mayor. Por tanto, las pulsaciones y la frecuencia cardíaca, ¿no? La tensión arterial van a ser mucho más altas que si no la tuviera. Si no tuviera esa fístula. Por tanto, hay muchas personas trasplantadas que se la quitan, pero no en todos, porque si pasara alguna cosa, si rechazara el órgano trasplantado, ya tendrían el acceso vascular hecho y no tendrían que hacer otro, ¿vale? Entonces, esto yo siempre lo comento porque digo, esto no aparece en PubMed, esto no aparece en la ciencia, pero es que el mejor PubMed son esos pacientes, son esas personas que tienen una enfermedad y que tienen una situación de mejora, o al menos de esperanza, ¿no? Para querer mejorar. Entonces, preguntémosle, ¿qué es esto? Si no lo conozco, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Y a partir de aquí ya puedo indagar. Y los mejores en PubMed, o el mejor PubMed del mundo que yo he encontrado, ha sido la literatura científica avalada realmente por los nefrólogos, en el caso de los renales, y con los pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto. Y os decía, y nos podemos encontrar fístulas de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos, que es este chico que nos muestra el brazo aquí abajo, si os dais cuenta, tiene la fístula también funcionante, pero la tiene un poquito más desarrollada que aquí arriba, ¿no? Que la otra persona, pero sí que es cierto que es mucho más corta, pero es mucho más grande. ¿Qué ocurre? Que ahí la sensibilidad incluso es probable que no sea la misma, por tanto, la fuerza muscular que puedo ejercer en ese brazo, que suele ser el no dominante, es bastante menor que en el brazo dominante. Entonces ya no es solamente el cansancio y la fatiga y el gasto cardíaco, sino que a nivel funcional y a nivel sensitivo puedo tener unos poquitos de problemas, entre comillas, con esa situación. Entonces, ¿qué nos ocurre aquí? Que tenemos que conocer cuáles son las alternativas que tengo. ¿Qué ocurre si una persona, en este caso con una enfermedad renal crónica, ha sufrido de diabetes, ha tenido pie diabético, pero es que además
no ha tenido una buena vascularización en la zona periférica, ¿no? Sabemos que la diabetes afecta mucho a este nivel y las dos causas principales por las cuales las personas tienen enfermedad renal crónica es la hipertensión y la diabetes. Por tanto, podemos encontrarnos personas así, ¿no? Como Mariano, que no tiene un gemelo, ¿no? Y que en este caso la funcionalidad, por supuesto, va a ser diferente. Pero fijaros, está haciendo un ejercicio de miembro inferior y está totalmente adaptado a las posibilidades que tiene. Porque que no tenga una parte en este caso, funcional, no significa que el resto de musculatura y el resto de articulaciones no pueda trabajar. Pero eso ya, como os decía, nos compete a nosotros, ¿no? Como profesionales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nos solemos encontrar a personas trasplantadas, nos solemos encontrar a personas con enfermedad renal, principalmente adultos. Entonces, aquí está la educación que nosotros le podamos dar a nivel de entrenamiento, a nivel de qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta foto porque todos ellos son trasplantados, en este caso hepáticos, son peques, muy peques, incluso algunos con vías, como veis, y en este caso dices, desde ahí realmente es desde donde podemos hacer mucha fuerza para que los padres y para que los peques realmente se muevan, porque si no lo que nos estamos encontrando ahora son personas adultas que tienen una masa muscular ínfima, que tienen muchísimas más posibilidades de caquexia, que tienen muchísimas más posibilidades de tener comorbilidad y que la esperanza de vida, por tanto, va a ser inferior. Por tanto, ahí es donde tenemos que llevar a cabo las habilidades, sobre todo comunicativas e informativas, y también de qué es lo que puedo hacer, ¿no? Si a mí me preguntáis cómo puedo hacer para montar programas de ejercicio físico en personas trasplantadas en mi país. Pues tenemos lo primero de todo que saber cuántas personas tengo, cuál es la necesidad y cuáles son los recursos de los que dispongo, ¿no? Si tengo profesionales especializados, si no, si el personal sanitario está trabajando conjuntamente con otros profesionales o no. Y si no, como os decía antes, pues bueno, vamos a intentarlo. Y yo intenté hace un tiempo y con muy buenos resultados introducir el entrenamiento de fuerza en esta población. Empecé con enfermos renales crónicos y seguí con personas con trasplante. Por ello, en Transplant, pues bueno, nuestro hilo, ¿no? de trabajo siempre ha sido o a un lado o a otro, ¿no? O conjuntamente, y es la enfermedad renal crónica y el trasplante. Pero la base de todos los entrenamientos siempre es la fuerza, independientemente de que la persona esté hospitalizada, independientemente de que acabe de ser trasplantada, independientemente de que acabe de pasar el COVID o independientemente de que esté en diálisis y lleve 20 años, como os decía antes, enchufado en la máquina 3 veces a la semana durante 4 horas. La fuerza es lo que mejores resultados está teniendo a día de hoy por la disminución de comorbilidades que os comentaba antes y también por las posibilidades funcionales que nos dan para trabajar la capacidad aeróbica, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es necesito mantener la fuerza muscular para mantener mi peso, porque si no, ya me pueden decir los médicos, ya puede haber una prescripción formal de que tengo que caminar o hacer trabajo aeróbico para cuidar mi corazón durante 30 minutos al día, si no tengo posibilidad funcional realmente como para hacerlo. Y los inmunosupresores aquí nos hacen muchísimo, muchísimo daño, porque disminuyen, como os decía, la función, ¿no? Inmune del cuerpo, y sabéis que para que haya una supercompensación a nivel de entrenamiento necesitamos que nuestro cuerpo se ponga un poquito al límite, ¿no? Subamos más allá del umbral, tanto a nivel aeróbico como a nivel de fuerza, para que haya una adaptación. Pero ¿qué ocurre cuando tu cuerpo no te deja tener esa adaptación? Pues que en muchas ocasiones la intensidad tiene que ser mayor, pero en otras no me lo permite tampoco porque la disfunción orgánica también puede existir. De ahí el arte de entrenar a personas que tienen muchos fármacos y que tienen situaciones pues como estas, ¿no? Me encuentro personas trasplantadas que la mayor parte de ellos tienen mucha fatiga, tienen muchas lesiones musculoesqueléticas, tienen una disminución de la masa muscular muy grande y sobre todo y ante todo tienen mucho miedo. La mayoría de ellos. ¿Qué hago ahora? Yo no quiero hacer algo que pueda afectar a mi corazón trasplantado, a mi riñón trasplantado. Llevo mucho tiempo o incluso tengo 5 riñones trasplantados ya.
Por tanto, tengo miedo de que pueda volver a estar en diálisis de nuevo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante conocerlas desde mi punto de vista, pero sobre todo yo les pongo algo en la mesa siempre y les digo, mira, la primera causa de todos los trasplantes de órganos sólidos, la primera causa de muerte es siempre el fallo cardíaco. Es esa cardiopatía tan típica en vosotros hace que necesites ser lo más activo posible, no solo por la situación cardíaca, sino también por la funcionalidad orgánica general. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que nos faltan muchos datos, muchos datos de cuál es realmente la dosis que necesita cada una de las personas, ¿no? Con las que trabajamos. Entonces, ahí es donde siempre nos gusta mucho ajustar las cargas en base a lo que el paciente como tal quiere y necesita. Por eso os decía que unos querrán tener como objetivo subir una montañita y otros tendrán como objetivo hacer una supermarca en una maratón. Entonces hay que ir ajustando siempre la carga en base a los datos que tenemos, ya sean de diálisis si están dializados, ya sean de bioquímica incluso si están trasplantados y ya sean incluso de recuperación. Es mucho más importante saber en cuánto recuperan que no cuánto llegan a hacer a nivel fisiológico. Y esto, bueno, lo conocemos todos a nivel de entrenamiento y a nivel de fisiología básica. De hecho, este es uno de los, quizá de los artículos más leídos por todos. Pero si tuviéramos que hacer un resumen de qué es a nivel general esto del trasplante y esto de la afección y las características, podríamos decir que son personas que tienen una segunda oportunidad, que esa segunda oportunidad se le da a un donante y se le da una medicación que se llama inmunosupresión. Pero eso no es, también tiene un peaje, ¿no? Y el peaje es que tienen alteraciones musculoesqueléticas, que pueden sufrir ciertas comorbilidades. Antes no tenían alto el colesterol y ahora sí. Dice, si yo me sigo cuidando, ya, pero es que los efectos secundarios de la medicación pues, pueden ser estos también, ¿no? La hipertensión y la diabetes, pero una característica que ya no nos gusta tanto es que son personas bastante más o bastante menos activas que personas que no están trasplantadas. Y esto principalmente afecta a lo que ellos sí que van a querer conocer. Y es que cuanto menos actividad hagan, mayor posibilidad de pérdida del injerto tienen. Por tanto, si yo soy una persona trasplantada de corazón y no hago absolutamente nada de actividad física, ya ni siquiera os hablo de un programa de entrenamiento, sino actividad física mínimamente, cumpliendo las recomendaciones diarias de la CSM, ¿no? Es que ya puedo tener un problema. Puedo tener un problema de salud tan grave como que no hay un frigorífico donde vaya a coger un órgano el que necesite mañana. Es que a lo mejor eso es una pérdida ya totalmente irreparable. Por tanto, el por qué me tengo que mover es porque necesitas vivir en las mejores condiciones posibles. Ahora bien, entiendo que tengas todo lo anterior. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo entrenamos, qué es lo que hacemos, ¿no? Y lo primero que os quería mostrar para que veáis cómo empezamos a entrenar a personas trasplantadas, empezamos a entrenarlas desde el momento de la hospitalización. Pero ojo, también empezamos a entrenarlos previo trasplante, cuando tú sabes que necesitas un trasplante y estás en lista. Os voy a poner un vídeo. Esta es una chica que acaba de ser trasplantada de los dos pulmones. Previamente no ha tenido una capacidad pulmonar buena, solo tenía del 10% la capacidad pulmonar. Se movía en silla de ruedas porque no podía respirar por sí misma para caminar, hacer esas dos cosas a la vez. Y fijaros lo que ocurre tras un trasplante bipulmonar. Yeah, and you can speak now. Say hello. Hi. Oh, right. Okay. I want to see your face. Your phone, honey. So weird, isn't it? I can't even hear you breathing. That's
Now we're gonna, no, this is even nicer. You don't have to shave on that side. Yeah. Say hello. Yeah. Okay. This is what I like about my job. At times it's not always wet this way. 94%. Okay, here's Oh, with oxygen. no oxygen to the left. Lift your head forward a little bit. This is just a nice cool mist for you. All this Isn't that great? Let's clear it up. That's it. We're appreciative of his breathing. Okay, great. So first I'm going to take this off. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero yo cada vez que lo veo y lo veo a menudo, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque digo, qué bonito dar vida, pero qué bonito también entrenarla. Porque esas situaciones con las que trabajamos cada día, una persona que no ha podido respirar, que necesita un trasplante bipulmonar, en este caso por una fibrosis quística, y dices, ¿cómo entreno? ¿Y desde cuándo entreno? Bueno, en este caso, las posibilidades son de entrenamiento respiratorio, sobre todo de los músculos respiratorios. Son personas que están trasplantadas de los dos pulmones. La primera causa de trasplante bipulmonar es la fibrosis quística, que es una enfermedad, bueno, pues afecta mucho a los pulmones, pero también a otros órganos vitales. Es una enfermedad crónica, es decir, aunque a ti te trasplanten de los dos pulmones, necesitas ciertos tratamientos de fisioterapia respiratoria, inmunosupresión si ha sido trasplantado y demás de por vida. Y bueno, pues la esperanza de vida tampoco es muy alta. Y como os decía, son situaciones que consideraba que, bueno, pues podríamos ver, ¿no? ¿Qué pasa a una persona cuando tiene esa segunda oportunidad? Pues paso de no poder respirar a incluso poder seguir con mi mano el recorrido que hace, bueno, pues mi caja, ¿no? Torácica cuando expando los pulmones, ¿no? Es tan sencillo como poder decir, ¿puedes respirar? Vamos a hacer entrenamiento de los músculos respiratorios cantando la canción que más te guste. Y esto puede sonar como, bueno, pero eso realmente ¿qué te da? Pues eso te da lo que no te da otras cosas, y es calidad de vida, ¿no? Y es esa pastillita real de sentirte bien y de querer hacer lo que quieres hacer de mayor, ¿no? A partir de aquí podemos hacer un montón de actividades con personas trasplantadas bipulmonares. En este caso podemos trabajar, como os decía, los músculos respiratorios, sobre todo los de inspiración. Tenemos las posibilidades tanto clínicas como de entrenamiento para valorarlo, como veis aquí, pero fijaros, una de las causas de mortalidad principalmente es la disfunción o la capacidad o no de poder hacer ejercicio físico. Antes no se tenía en cuenta en este tipo de población, pero lo que sí que sabemos es que el incremento del consumo de oxígeno que puedan tener las personas con trasplante bipulmonar y las posibilidades de respiración que tengan van a determinar que sean personas más o menos funcionales. Por tanto, vamos a entrenar con ellos. Yo no me voy a meter mucho en los datos porque esta presentación os la voy a pasar, pero sí que he intentado seleccionar los artículos que realmente nos hacen ver que antes y después de una intervención, antes y después de una situación en la que no se hacía nada de actividad física con personas con este trasplante, ha mejorado mucho por el hecho simplemente de mover los músculos respiratorios y por el mero hecho de ser un poquito más activos. Entonces, son cosas que ya os digo, a lo mejor si no estáis muy relacionados con el ámbito de la salud y del ámbito sanitario, podéis decir, bueno, pero es que tienen que caminar 6 minutos, ya, pero es que hay personas que no pueden caminar directamente. Entonces, que puedan caminar 6 minutos y hacerlo con unos metros determinados, eso es un grandísimo logro, ¿no? Tanto a nivel sanitario como a nivel de entrenamiento, ¿no? Por eso os decía que he intentado seleccionar los artículos que realmente os puedan dar mucho más posibilidades de ver cómo se puede entrenar con esta población y sobre todo qué es lo que dice la ciencia que funciona. Que en el caso de los trasplantes bipulmonares
ha sido una grandísima posibilidad el hecho de entrenar dentro del propio hospital con ellos para hacer dos cosas, para incrementar la capacidad respiratoria e incrementar la musculatura, sobre todo de miembro inferior, para que pudieran ser más funcionales, porque muchos de ellos, como os digo, a nivel motriz incluso, pues tenían bastantes déficits, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, os voy a pasar toda esta información, porque lo que sí que me interesa es que sepáis realmente las posibilidades que tenemos a nivel anatómico cuando nos encontramos con esa persona, y aquí veis uno de los ejemplos, y cómo puedo cuantificar las cargas reales con ellos a nivel de entrenamiento. El pulsioxímetro, el tensiómetro y el pulsómetro. Los tres, junto con la escala de esfuerzo percibido, deberían de estar en la vida de cada una de las personas que entrenáis. Si tienen una enfermedad renal crónica o tienen un trasplante o están en lista de, ¿no? ¿Por qué? Pues en trasplantados bipulmonares, como estáis viendo aquí, sobre todo necesito que haya una valoración, ya no solo médica, sino de escala de esfuerzo percibido y de disnea, de la capacidad de respirar y de la saturación que tenemos en oxígeno, ¿no? Cuanto mayor saturación, por supuesto, muchísimo mejor. Pero nos vamos a encontrar otro tipo de trasplantes que, fijaros, necesitan la misma valoración. Una persona trasplantada de hígado, con todo lo que eso conlleva, con el hígado atenúa incluso los efectos de la medicación, nos da posibilidad, ¿no? de poder gestionar, ¿no? mucho más todas las posibilidades que interaccionan a nivel enzimático en nuestro cuerpo. Pues, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que la valoración funcional puede ser con los mismos datos que un trasplantado bipulmonar a nivel de pulsioxímetro, tensiómetro y pulsómetro, y junto con la escala de esfuerzo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en personas con trasplante hepático, que por cierto también se puede trasplantar de donante vivo, como estáis viendo aquí, las posibilidades sobre todo es de no incrementar mucho la intensidad, porque sabemos que eso puede incrementar también el valor de transaminasas, ¿no? Sabemos que el entrenamiento en altitud puede incrementarlo también. Sabemos que las posibilidades de disnea, ¿no? Antes comentaba Lucía, de hacer la maniobra de Valsalva, incrementar mucho la tensión arterial, puede incrementar también este valor. Y este valor es el más controlado a nivel clínico cuando una persona le trasplantan de hígado. Por tanto, está muy bien la canción de me sube la bilirrubina, me suben las transaminasas, pero en nuestro caso no queremos hacerlo o no queremos tener ese dato con personas con trasplante hepático. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de las posibilidades que tengamos, ¿no? y de ese vínculo entre el médico y el profesional del ejercicio físico, a lo largo del tiempo, incluso antes del trasplante, podemos hacer una serie de cosas, y sobre todo tenemos que conocer realmente qué es lo que puede ocurrir. Por eso os pongo una diapositiva en la cual veis cuáles son las posibilidades que están dando los profesionales sanitarios, y a partir de ahí qué es lo que damos nosotros también a nivel deportivo. Pero antes os decía, al principio de todo os decía, me encantan ciertas fotos y me encantan ciertos vídeos. Yo siempre los llevo a las presentaciones porque, bueno, imagino que si a mí me gustan, pues siempre te piensas que al resto también. Y quizá el trasplantado más complicado de entrenar sea el trasplantado coronario, ¿no? Aquellos trasplantados de corazón, sobre todo porque el corazón nos da muchísimo respeto, aunque fijaros, no nos trasplantan solo de corazón, del resto de órganos que hemos visto y que vamos a ver también, porque son órganos vitales, ¿no? Pero el corazón da mucho respeto. Y la pregunta del millón siempre era, ¿las personas con trasplante de corazón pueden entrenar? ¿Y cuánto tienen que entrenar? Pues bueno, la respuesta es que desde hace muchos años se sabe que hay una fisiopatología del trasplante como tal que hace que una vez que esté trasplantado a nivel neural no trabaje igual. Hay como una parte, digamos, necrosada, que no lo está, sino que está inervada realmente, pero la podemos trabajar, como decía, como que no funciona adecuadamente y que incluso nos puede dar arritmias. ¿Qué pasa con esto? Que los efectos del ejercicio no van a ser regulares. No voy a ir increciendo o disminuyendo la intensidad de una forma regular. Por eso son muy difíciles de entrenar y hay que tener unas pautas de escala de esfuerzo percibido muy bien trabajadas, ¿vale? Hay programas de ejercicio que parten desde tiempo muy pequeño, incluso efectos agudos. ¿Qué ocurre cuando tengo un programa de ejercicio muy pequeño con ellos? Pero las intensidades siempre intentan
que intentamos que sean de un margen muy práctico, ¿no? Que cuando se puedan hacer una prueba de esfuerzo deportivo, no clínico, nosotros trabajemos como máximo y teniendo en cuenta el 100% con 10 pulsaciones por debajo del máximo que haya conseguido en esa prueba deportiva, en esa prueba de esfuerzo máximo, pero reitero que no nos vale solamente la parte clínica en este sentido. A partir de esa disminución de 10 pulsaciones por minuto, digamos que tenemos ese margen, porque si no puede llegar a un proceso isquémico, que es lo que no queremos, por supuesto, y eso no quiere decir que no podamos trabajar la alta intensidad con ellos, pero claro, la alta intensidad se ha trabajado principalmente en laboratorio o monitorizando a los pacientes. Entonces, yo siempre digo que a mí este tipo de diapositivas, de hecho este grupo de trabajo con los que estoy haciendo varias cositas, los quiero con locura, están en Oslo, pero siempre les digo, partisteis de este artículo y ha creado tendencia con el HIIT en personas trasplantadas, pero es que les tenéis monitorizados. Y en la mayor parte de los lugares en los que trabajamos no tenemos los parchecitos y no tenemos incluso un ecógrafo o una posibilidad de valoración in situ con ellos, ¿no? Por tanto, sí que da muy buenos resultados el alto rendimiento, pero siempre, la alta intensidad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo trabajen conjuntamente con el ámbito sanitario, ¿sí? De hecho, en coronarios, por ejemplo, siempre estamos en contacto con los médicos, siempre estamos en contacto con el cardiólogo de referencia para que nos diga qué es lo que sí, qué es lo que no y si no, ¿por qué? Porque ya os digo que tienen muchos altibajos y siempre trabajamos con ellos la escala de esfuerzo percibido. Yo con esto soy muy pesada con los entrenamientos y los entrenadores que trabajamos en Transplant, porque siempre digo, vamos a dedicar meses al entrenamiento de la escala de esfuerzo percibido. Y a partir de aquí, pues ya podremos ir sumando intensidad y sumando también estímulos a esta población. Ahora bien, ¿con quiénes son los que más nos vamos a encontrar a nivel de trasplante? En todo el mundo, en trasplantados renales. Los trasplantados renales vienen en la mayoría de los casos, no en todos, de una situación de diálisis, ya sea peritoneal, como os decía hace un ratito, o ya sea de hemodiálisis, ¿no? Este hombre, por ejemplo, fue una de las primeras personas que hizo ejercicio físico de fuerza durante la sesión de diálisis. Veis que está enchufado a la máquina, está con un dializador, que este es el dializador, que tiene unas pequeñas filamentos, ¿no? Y por osmosis pues hace ese filtrado de la sangre. Y claro, aquí es donde tiene la vena y la arteria, ¿no? La fístula que decíamos, la vena y la arteria enchufadas una con la otra, las unen, y él tiene que estar con este lado del cuerpo paralizado. Si os dais cuenta, está, bueno, pues en este caso está en sedestación, podría estar tumbado, entendido supino, depende del hospital, depende del lugar, les van a tener o sentados o tumbados en camas, pero este hombre me encanta, de hecho es mi referencia total, porque como era la primera vez que se introducía con pesas, no con elásticos, ni con mancuernas, o sea, ni con lastres, perdón, ni con pelotas, sino con mancuernas como tal, con material deportivo dentro de la sesión de diálisis, bueno, pues un programa de entrenamiento. Entonces, bueno, pues de la mayoría de los que tenemos vienen de la diálisis, de la mayoría de los que tengáis van a venir de una situación de diálisis. Y claro, nos podemos encontrar lo siguiente, y es que haya personas que lógicamente no les hayan quitado sus riñones para introducir otro, sino que introduzcan el riñón un poquito jugando al puzzle, ¿no? Esto es tarea de los urólogos, que son las personas que trasplantan los riñones, y luego son los nefrólogos, las personas que gestionan las revisiones de esos riñones, ¿no? De cómo va, cómo funciona, cómo va a nivel de biopsia, ecografía y demás. Por tanto, nos puede ocurrir lo que vemos aquí, y es que esté colocado en un lugar o puede estar más colocado en la zona púbica, puede estar más colocado en la zona lateral, y eso va a determinar realmente también el cómo va a ser la cicatrización, el dónde va a ser la cicatriz y también cómo va a ser la sensibilidad de esa zona. Hay personas que, bueno, pues dentro de lo que es la intervención han tenido una insensibilidad posterior, ¿no? Incluso por problemas neuropáticos, incluso de la propia intervención, que limitan la funcionalidad de esa zona. Pero
decimos, bueno, pero esto es a nivel funcional cuando ya llevo tiempo, cuando ya llevo un montón de tiempo trasplantado, realmente cuándo empiezo, ¿no? Y os decía antes, empezamos desde ya, antes incluso de que te hayan trasplantado, para mejorar toda tu condición física básica, todas las posibilidades de fuerza, de consumo de oxígeno y ir en las mejores prestaciones. Ahora bien, desde hace años sabemos que en renales, que es en los que más se ha estudiado el ejercicio físico, cuanto antes empiecen un programa de baja intensidad, antes van a conseguir un filtrado glomerular, es decir, una función renal buena. De hecho, en personas sedentarias esto no ocurre. En personas activas esto sí ocurre. ¿Por qué ocurre? Principalmente porque sabemos que la hemodinámica que necesita el riñón trasplantado es mayor y el ejercicio le facilita el que todo ese retorno venoso y toda esa irrigación a la zona, pues como digo, facilite la funcionalidad. Por tanto, puedo empezar desde el principio y puedo empezar desde incluso antes del propio trasplante. Hay un montón de beneficios en este sentido, tanto a nivel de enfermedad renal crónica por la adherencia, incluso hay artículos científicos en los que vais a encontrar hasta la empleabilidad de las personas que son sedentarias y las personas que son activas con enfermedad renal crónica o con trasplante renal y cómo puede afectar un programa de ejercicio en la disminución de la medicación, que para mí es una de las cosas fundamentales, y son los casos de éxito, como los llamo yo, y también el incremento de lo que ellos realmente quieran hacer y puedan hacer, como pueda ser la empleabilidad. Y por supuesto esto lo entrenamos, pero también tenemos en cuenta una serie de contraindicaciones, ¿no? Os hablaba antes de que hay que tener bastante cuidado con los pulmonares, con los hepáticos, con los coronarios, hay que trabajar muy bien las cargas, pero sobre todo con los renales, la fístula, por ejemplo, es una de las situaciones más adversas que nos podemos encontrar, que haya mucha fuerza en la zona, que incluso se pueda hipertrofiar mucho más y eso dé bastantes problemas. Por tanto, esa zona tiene que intentar trabajar de una manera progresiva y lo más importante de todo es que necesitamos ajustar las cargas de entrenamiento porque los riñones van a filtrar todo el estrés del ejercicio físico. Por tanto, la función renal es determinante para que rindamos mejor y por tanto también nos da mucha vida porque es la que nos va a filtrar post ejercicio, o sea, es la causa y es la consecuencia de que realmente rindamos a nivel de entrenamiento y por eso es precioso estudiar la enfermedad renal, ¿no? Yo hay veces que digo a algunos de los deportistas, digo, ¿cómo sabes si vas a rendir bien o no si no sabes lo que dice tu analítica, ¿no? Si no sabes realmente los valores bioquímicos que tienes para saber si puedes alcanzar ese rendimiento o incluso esa masa muscular. ¿Qué ocurre? Que una adecuada intensidad es determinante, como os decía, para la función renal. En una escala de esfuerzo percibido, el inicio en personas que no han hecho ejercicio físico nunca, los valores de intensidad son muy bajos. Están entre el 5 y el 6 en una escala de 10, porque lo que hay que evitar sí o sí es que haya principalmente agujetas. Acordaros que no, sobre todo en trasplantados, no pueden tomar antiinflamatorios. Las agujetas no dejan de ser una rotura muscular que supone que haya muchos más metabolitos que no son para nada buenos en nuestro cuerpo y por tanto eso lo tengo que deshacer y excretar mediante los riñones y por tanto la intensidad es determinante y la masa muscular va a ser determinante también, ¿no? Porque la enfermedad renal crónica es muy catabólica, daos cuenta que si pensamos en la función renal, los riñones hacen todo lo que necesitamos para rendir a nivel deportivo. Generan EPO, la vitamina D, nos equilibran a nivel electrolítico, tenemos posibilidad, ¿no? de tener mucha más capacidad hormonal si tenemos una función renal buena o no. O sea, si eso falla, quiere decir que nosotros a nivel deportivo podemos tener un problema, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos planteamos. Por tanto, en cuanto a los beneficios del ejercicio físico y en general, ¿no? En forma física y a nivel de masa muscular, nosotros hicimos desde hace unos años programas de ejercicio que se plantean en base a lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Trabajamos entre 2-3 sesiones a la semana. Pero lo más importante es que trabajamos en intensidades de no más del 80%, tanto a nivel aeróbico como a nivel de fuerza. ¿Y esto qué nos hacía ver y qué nos hizo ver? Pues datos bastante alentadores.
Y era, si realmente estoy haciendo una pequeña dosis estándar, que es saber más o menos el porcentaje en la cual los beneficios del ejercicio físico son buenos también a nivel bioquímico, vamos a crear un lugar, vamos a crear una situación en la cual todas las personas que tengan una enfermedad renal crónica y que tengan un trasplante renal puedan acudir, ¿no? O ver qué información necesita realmente, ¿no? Entonces, de esa unión de la teoría, de la práctica y sobre todo de la ciencia, sale Transplant y es todo ese lugar en el que adaptamos los entrenamientos a personas en situación de enfermedad renal crónica y de trasplante. No puedo pedalear en casa, no tengo pedalier, vamos a llevarlo al hospital y vamos a pedalear como está el compañero en la diapositiva de abajo. Vamos a cuantificarlo con algo muy barato, como pueda ser un pulsioxímetro. Ya estás trasplantado, ya eres ciclista, vamos a hacer un entrenamiento adaptado a ello para que puedas ser lo más funcional posible. Vamos a trabajar la zona abdominal, pero no como realmente lo conoces, porque eso sí que puede llevar a problemáticas, sobre todo estructurales, incluso de dolor y de patología en el propio órgano. Por tanto, vamos a tomar una serie de alternativas. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que intentamos gestionar al fin y al cabo? Es poder dar información a la población en situación de pre y post trasplante para que trabajemos conjuntamente el personal sanitario, los pacientes, las personas que tienen esa situación de enfermedad crónica y nosotros como profesionales del ejercicio, dando información, como digo, trabajando con ellos, incluso creando tecnología para que llegue a todos los lugares del mundo. Tenemos Renal & Go para enfermos renales crónicos y trasplantados. Es una aplicación gratuita donde tienes unas posibilidades de valoración funcional, tienes entrenamientos estándar independientemente de que estés en prediálisis o trasplantado o en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Por tanto, a mí me agrada mucho poder poner todas estas posibilidades, todas estas personas que veis en la pantalla que están o en diálisis o están trasplantados de diferentes órganos, los niños que veíamos antes, los bebés que están pendientes de ese trasplante, muchas personas que hacen cosas maravillosas a nivel deportivo, muchos de ellos que siguen entrenando y siguen haciendo cosas independientemente de que tengan una fístula hipertrofiada, porque sí que se puede. Y sobre todo, y lo más importante de todo esto, desde mi punto de vista, es que realmente podamos seguir sumando. Y para seguir sumando tenemos que ser donantes y tenemos que hacer que también cuando perdemos un familiar, cuando perdemos a alguien que queremos mucho, seguro que queremos que haya otras personas que vivan en su cuerpo. Por tanto, espero que haya gustado esta sesión, que os haya servido de algo más que de saber lo que es entrenar para personas en enfermedad renal y trasplante. Y como despedida, y como me encantan los vídeos emocionales, me despido con una situación maravillosa de una persona que tiene el corazón de otro que va a visitarle y que además es muy, muy, muy alentador porque dice mucho de lo que es la humanidad y dice mucho de lo que somos nosotros.
Y con esto creo que podéis entender un poquito más nuestro trabajo en Transplant, podéis entender la importancia que damos a las segundas oportunidades, a que haya personas que puedan seguir viviendo gracias a todos vosotros y a muchos más. Muchas gracias a la organización por invitarme, como os decía al inicio, ha sido un verdadero placer, espero veros muy pronto por allá pasando frío o calor, pero pasándolo juntos. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cosita que me queráis comentar. Os dejo mi contacto, podéis escribirnos para lo que necesitéis y sobre todo contad con nosotros si tenéis alguna duda o alguna consulta para el entrenamiento en situación de pre y post trasplante. Así que muchísimas gracias de corazón y nada, quedo a vuestra disposición. Gracias, Sonsoles. Debo decir que tu presentación ha sido hermosa. Así que, de verdad, yo terminé emocionada con el video final. Mira, bueno, hay muchas felicitaciones por la ponencia excelente, impresionante, interesante tu trabajo, muy clara, muy agradable, muy bueno. Por aquí nos comentan también, Ani dice, qué maravilla, me emociona, mi hermana le dio a su hija, mi sobrina, un riñón. Vive súper bien con un solo riñón, vida totalmente normal. Cada uno vive con su riñón hoy día. Mi sobrina hace danza, tiene 23 años, la naturaleza sabía quizás, en el momento previo descubren que su madre tenía 2 uréteres en un riñón. Ahí nos comparte Mira, por acá un comentario también dice, para la capacidad respiratoria es muy bueno trabajar la capacidad inspiratoria por sobre la expiración. Sí, comentaba y lo he empezado diciéndolo en el apartado, ¿no? del trasplante bipulmonar. Es muy importante trabajar los músculos inspiratorios, ¿no? La expiración nos ayuda, bueno, el propio deshacer, ¿no? de la propia respiración nos ayuda a que la expiración sea mucho más sincrónica, pero la inspiración es lo que realmente cuesta, ¿no? El coger aire. Los músculos que nos permiten abordar mucho más oxígeno y mucha más capacidad de aire que no el expulsarlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante trabajar los músculos inspiratorios, por eso es tan difícil el coger una bolsa y nosotros respiramos, ¿no? Soltamos aire, y queremos trabajar con un globo, por ejemplo. Con los globos a mí me encanta trabajar porque al final tienes la posibilidad de trabajar ambas cosas y lo ves. Es una manera muy objetiva de ver realmente si tú puedes trabajarlo y cómo afecta eso, ¿no? Entonces, sobre todo en los peques, ¿no? Cuando tienes que soplar y no ves nada más que, pues eso, soplo, sin más, ahí te faltan cosas, ¿no? Pero cuando hay una inspiración y hay una inspiración forzada, incluso con bolsas de papel, ¿no? Se puede hacer igualmente. Y es mucho más interesante trabajar los inspiratorios por esa razón. Perfecto. ¿Tú tienes conocimiento cómo anda la saturación de oxígeno de un post-trasplantado pulmonar? Por ejemplo, después, si les cuesta mucho retomar buenos niveles de saturación de oxígeno. Bueno, siempre las primeras semanas son un poco más complejas, pero la saturación de oxígeno que puedan conseguir es casi similar a la que tenemos sin el trasplante. Sí que es cierto que toleran mucho mejor la baja. Yo con una saturación de oxígeno de 80 me da algo, ¿no? O sea, de hecho es una situación de alarma. O sea, por estar por debajo de 85 en una saturación de oxígeno, ya es jugártela incluso en algunas situaciones. Sobre todo cuando no conoces tu fisiología, no sabes realmente cómo va a afectar a tu cuerpo o tu acción a tu cuerpo como tal. Pero sí que es cierto que suelen retomar bastante bien la saturación. De hecho, entre el 90 y el 95 nos solemos encontrar, ¿no? a las personas que vienen a entrenar con nosotros principalmente, pero sí que es cierto que no todo el mundo consigue saturaciones y consigue posibilidad respiratoria, que está muy relacionada con la saturación, por supuesto, muy pronto. Por eso son rehabilitaciones primero bastante complejas y luego ya vida deportiva y vida un poquito más adaptada a la funcionalidad un poco más avanzada, ¿no? La situación de trasplante.
Muy bien. Por aquí pregunta Iván, dice, entonces, ¿qué inconvenientes tiene realizar diferentes tipos de entrenamientos o vivir en altitud para trasplantados? Bueno, pues la primera de todas ellas es que las posibilidades de sufrir pues una cardiopatía en altitud son mayores. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial en altitud, ¿no? Esto supongo que será de Chile, ¿no? A ver si nos vamos a hacer una expedición Sí. o no. Bueno, pues lo primero y principal es por la adaptación que puedas tener a nivel cardiovascular y cardiorrespiratorio. Os comentaba que la primera causa de muerte de una persona con trasplante de órganos sólidos es la afección cardíaca. De hecho, os voy a comentar, yo estoy preparando una expedición, ¿no? al Kilimanjaro en este caso, y una de las cosas que hicimos fue lanzarla también, la posibilidad de venirse a Kilimanjaro, que es casi 6.000 metros, a personas trasplantadas. Todos los que nos escribieron para venir, fueron desechados a nivel de expedición física, ¿no? Ahora sí que lo podemos hacer digitalmente, pero físicamente fueron desechados a nivel clínico, sobre todo porque la comorbilidad que tenían ellos y las posibilidades que tenían de sufrir a nivel cardíaco a esas alturas, a esa altitud, eran muy grandes. Entonces, ahí no nos la jugamos, por supuesto. ¿Por qué? Porque la posibilidad de conocer la adaptación a la altitud es individual. No por el hecho de estar trasplantado, no, es que yo no estoy trasplantada y a lo mejor subo a 6.000 metros y tengo una situación fisiológica de mal de altura, de problema cardiovascular, problema cardiorrespiratorio y tengo que bajar. Entonces, como eso es individual, y ojo, que ha habido personas trasplantadas que han subido a Kilimanjaro, por ejemplo, que tiene 6.000 metros, como te decía, pero depende mucho de la situación actual y de cada uno, ¿no? Por ello, por ejemplo, tenemos posibilidades de trabajar con hipoxia intermitente, tanto en reposo como en actividad, viviendo donde sea, ¿no? A nivel del mar o en otro tipo de situación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que simulan la altitud y podemos ver con gráfica cuál es la saturación de oxígeno que tienen y cuál es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial instantánea, ¿no? En ese mismo momento estamos monitorizados, estamos con una mascarilla y simula los metros a los que tú podrías subir. Claro, si lo hacemos en reposo, no hay una relación muy directa con el subir una montañita por el esfuerzo físico también. Pero imagínate, si no tienes una buena adaptación en reposo, pues imagínate haciendo ejercicio a esa altitud. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Y ya te digo que las personas que han acudido a tener esa posibilidad de hacer el retazo 2021, que es el que tenemos lanzado ahora, han sido desechadas por las comorbilidades que tenían y la imposibilidad de subir saludablemente una montaña de 6.000 metros. Bueno, te queremos desear éxito en ese retazo. Yo ya había visto que lo estaban ahí planeando y preparándose para ello, así que vaya muy, muy bien. Y aprovechar de dar las gracias a Sonsoles por esta linda exposición. La verdad es que también ahí todos concuerdan y por supuesto también no solo enseñas en cuanto al conocimiento, sino que también estás concientizando, lo cual es muy, muy importante. Así que muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias y nada, doy paso también a mi amigo Mario. Trabajamos conjuntamente desde hace nada. Así que, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches por allá, sí. Sí. Buenas noches, te van a tratar fenomenal, son fantásticos, así que yo os dejo por aquí, mil gracias de nuevo y sobre todo haceros donantes.